Qué bueno que pueda continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana en su segmento Debates y Soluciones. En esta segunda parte vamos a abordar el tema sobre la crisis de Nicaragua y su impacto socioeconómico. Recordemos que desde abril pasado las protestas y también la reacción del gobierno ha generado un deterioro en nuestra economía y también en la psiquis de todos los nicaragüenses. Para abordar este tema se encuentra con nosotros el sociólogo nicaragüense Cirilo Otero por primera vez en nuestro programa. Gracias por estar aquí. Cirilo, abordemos un poco acerca de todo lo que hemos estado viendo. Escuchábamos al ex canciller Francisco Aguirre Sacasa decir que la aparente normalidad que estamos viviendo todavía no es la normalidad que los nicaragüenses y las nicaragüenses deseamos. ¿Cómo lo han analizado ustedes desde el punto de vista de la sociología? ¿Cómo hemos avanzado, cómo hemos retrocedido en este aspecto? Bueno, te agradezco muchísimo la oportunidad. Yo creo que lo primero que hay que enfocar es cuál es el punto de coincidencia de la sociedad nicaragüense. Y hemos observado desde la perspectiva de la sociología que es la paz. Curiosamente, pues... Todos queremos la paz. Sí. Hay distintas versiones de cómo creo yo que es la paz. Pero te voy a decir una frase que he encontrado principalmente en el mercado oriental. Lo que quiero es que me dejen de molestar. Dijeron otra palabra, pero de molestar y quiero trabajar. Que me dejen en paz. Entonces, todas esas cosas juntas, yo he llegado a la conclusión que el elemento que nos puede unir o juntar o llegar a la unidad soñada es que haya paz. La gente quiere vivir en paz. Trabajar en paz. Sí, ahora, trabajar en paz. ¿Cómo lograr esa paz? Decían los sectores que estaban involucrados en el tema de la negociación que la única salida cívica y pacífica es a través del diálogo. Sin embargo, las partes nunca lograron ponerse del todo de acuerdo para avanzar en las negociaciones. Por parte del gobierno, de la oposición, los que no han logrado estas coincidencias? Ese es el segundo aspecto que quería tocar. Me encanta que me hayas ayudado a no olvidarlo. La situación es que ese aspecto, ese deseo de paz nos lleva precisamente a juntarnos, a pedir que cuánta voluntad hay en las distintas partes, en los distintos sectores. Por ejemplo, yo he estado insistiendo en Facebook que no podemos estar obligando ni atacando a los empresarios. ¿Por qué? Porque no van a un paro. Bueno, ellos tienen sus razones. Las empresas son para ganar, no para perder, no para regalar sus ganancias. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que buscar cómo tener diálogo, entendimiento, plática, para ir creando una suma de voluntades de distintos sectores. Aquí hay una multiplicidad de sectores. Por ejemplo, el movimiento de mujeres, que son mis amigas muy cercanas, tienen posiciones muy claras alrededor de los temas del derecho y de los temas de la participación y de la inclusión de las mujeres. Y así los empresarios, los religiosos mismos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es buscar cómo identificar, cómo hacer la suma desde la perspectiva que pareciera ser que es el elemento de la paz que todos queremos, todos estamos buscando. Ahora, en medio de esta crisis económica también que fue generada por esta crisis política, ¿cómo se va a lograr la paz? Vemos, les comentaba, que el mercado oriental no se ve tan lleno a veces, porque precisamente... Y bajando los precios, bajando el precio de tomate. No, pero y hay otros productos que también están elevados, es decir, veíamos cómo desde reportes periodísticos dicen que la canasta básica ya ronda los 14,000 córdobas. ¿Quién puede costear una canasta de 14,000 córdobas con un salario mínimo congelado, por ejemplo? El promedio de salario en Nicaragua es de 8,000 córdobas. ¿Se puede lograr la paz así? Nunca, de ninguna manera. Solamente el 58% de una canasta de bienes y servicios es posible captarla. Ahora, el problema no es un problema, sino que la oportunidad que tenemos la familia es que hay multiparentales en una misma vivienda. Entonces tenemos tíos, primos, la abuela, etcétera. Y entonces hay una coordinación en términos de la alimentación. Cuando decía lo que baja, lo del precio, de que baja el tomate, etcétera, no es que está la gran oferta, aunque hay oferta, sino que la capacidad de la gente para comprar. Hay que acordarse que el nivel de desempleo nuestro es bien alto y el nivel de capacidad de adquisición de los bienes
es también muy preocupante. Y ahí entra en juego el asunto de la seguridad alimentaria nutricional, que es una de las cosas que nosotros vemos como una práctica muy importante, que si hay seguridad alimentaria nutricional, es decir, que está sujeto a los cuatro valores o a los 4 pilares que tiene la seguridad alimentaria, pues nosotros tenemos capacidad de poder producir, ofertar, comprar y utilizar esa condición biológica de los productos, pero no es la situación que estamos previendo para el próximo año. Esto solo se va a solucionar si las partes se ponen de acuerdo, y cuando hablo de las partes me refiero al gobierno y el resto de sectores opositores. Así es, sí, que haya voluntad política. Es decir, principalmente uno piensa en el gobierno, alguna gente dice equivocadamente el Estado, pero en el Estado estamos todos nosotros, ¿verdad? Lo importante es saber que haya voluntad política de parte del gobierno, de parte del señor Ortega principalmente, y hay que decirlo con mucha claridad, porque si no hay voluntad suya, siempre se están poniendo distractores u obstáculos, se ponen murallas en el proceso de entendimiento de los distintos sectores, y ahí es donde estamos entrampados, diría yo. Nicaragua está entrampada políticamente, económicamente, socialmente, partidariamente, es decir, hay una conjunción, alguna gente ha dicho malévola, no sé, a veces no me gusta usar esa palabra, pero hay como una voluntad malévola de crear obstáculos y de crear condiciones no propicias para transformar la realidad. Precisamente entre estas acciones que ha tomado el gobierno, por ejemplo, los empresarios criticaban las medidas que han tomado desde la parte económica, como es la reforma tributaria, que ha venido a golpear fuertemente a muchos de los empresarios, inclusive a los productores, quienes han tenido o están incurriendo en un mayor costo en los productos estos de herbicidas. Sí. Esto eleva los insumos agrícolas han sí. incrementado. Esto también afecta la producción y afecta por ende los bolsillos de todos los nicaragüenses. Definitivamente, el mensaje que manda el gobierno al ponerle mayores impuestos y mayores obstáculos a los procesos que se necesitan de los procesos productivos, es que está demostrando que no hay voluntad de que haya producción. Tenemos problemas en el café, varias alternativas del café, tenemos problemas en la caña de azúcar, varias razones están en conflicto, y sobre todo tenemos problemas en la producción de alimentos básicos. Y no es una cosa que yo la vengo a decir aquí como un gran hallazgo. Podés encontrarlo en la opinión de los productores, de los empresarios, de los gremios. Sobre todo los gremios, hay mucha preocupación con las políticas que el gobierno implementa. Los mismos especialistas económicos han dicho que de hecho las reformas tributarias no fueron adecuadas en este momento en el que nos encontramos de recesión, y hablan incluso de que en los próximos 2 años, es decir, cuando hayan elecciones en el 2021, vamos a estar prácticamente en depresión. Y fíjate que ya hay muchas experiencias. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando hay esas crisis, que el capitalismo siempre tiene crisis, ¿no? Cuando hay esas crisis, lo que hay que hacer es inyectarle inmediatamente recursos para que la iniciativa privada entre en juego y se puedan crear y procrear, diría yo, nuevas visiones empresariales y nuevas visiones de actividad comercial. Entonces, sabemos perfectamente que toda la banca privada en Nicaragua tiene mucho dinero, tiene bastante dinero. Está soportando bastante dinero y no haya cómo colocarlo por falta de confianza. Este es el momento en que debería haber políticas gubernamentales que vayan dirigidos a estimular a los banqueros a que coloquen dinero principalmente en actividades económicas. Precisamente, entonces es el gobierno el que debe de promover que la banca privada invierta y no al revés. Claro. No es la banca privada que de por sí misma vaya y le ofrezca a los productores mayor. Hay que acordarse que estos son agentes económicos que tienen sus propios temores, ¿no? No pueden ellos poner en juego sus capitales o arriesgarlo. El gobierno necesita dar estabilidad, necesita dar confianza, necesita dar espacios, crear espacios. Ese es su papel. Pero lo tiene perdido el señor Ortega. No piensa, no observa y nos quiere llevar hasta la destrucción total, como decía aquel funcionario que se fue, que no va a dejar piedra sobre piedra. Y eso es un error, grave error, político, histórico y humano. Ahora, esta crisis económica que estamos sufriendo podría desencadenar en una crisis alimentaria a largo plazo, a pesar del apoyo que seguimos recibiendo por parte de la FAO.
te cuento algo. Nicaragua es uno de los 14 países que en el planeta tiene las perspectivas y las características propicias para sufrir hambruna. Nosotros estamos en la región... somos un país meramente uno de los agrícola. 14 países, ¿sí? A pesar de ser un país agrícola. Estamos en una faja de Centroamérica en donde hay un cordón seco fuerte. Por lo menos hay más o menos en la ruta seca de Nicaragua hay unos 45 o 50 municipios y hay aproximadamente unas 150,000 personas, 150,000 familias campesinas concentradas ahí que han estado acostumbradas por años a producir frijoles, maíz, carne de pollo y cerdo, etcétera. Entonces toda esta gente vive en una situación en donde llueve poco. Vulnerable totalmente. Por ejemplo, ahí se registran precipitaciones a veces hasta de 300, 250 milímetros al año. Y tiene el defecto que muchas veces en octubre se deja venir toda el agua y en lugar de ayudarnos hace un daño porque lava el suelo. Ahora, pero esto y destruye. Para explicar cómo esta crisis sociopolítica y económica puede agravar aún más la situación de estas personas. Sí, definitivamente. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo los afecta considerando que ellos prácticamente, digámoslo así, ellos siempre han vivido en estas condiciones y viven prácticamente de lo que producen, es decir, de lo que producen inmediatamente, producen para consumo y poco para vender? Sí, hay una cosa, Michelle, en todo este sector seco de Nicaragua ha habido desde hace unos 3 o 4 años un proceso migratorio creciente. Por ejemplo, eso que decía el doctor Aguirre, más de 100,000 personas en Costa Rica concentradas en un solo momento, es grave, es grave. Entonces, ¿cómo se agrava esto? Por falta de políticas públicas. Hacen falta políticas públicas que vayan encaminadas a transformar la realidad y a poner en menos peligro la seguridad alimentaria y nutricional. Para los amigos sandinistas y los amigos orteguistas que andan hablando de independencia y de apropiación de la situación política, yo les quiero expresar, la seguridad alimentaria y nutricional es un símbolo de independencia. Ahora que viene el próximo mes, que se va a celebrar en Nicaragua las fiestas patrias, con bastante duelo y dolor, pues debemos de pensar que la independencia de Nicaragua tiene que ser basada en la producción de nuestros alimentos. Si no producimos nuestros alimentos, estamos en una situación grave y de dependencia. Entonces, Cirilo, tenemos audios de nuestros amigos televidentes, vamos a ponerlos para escucharlos y que usted pueda responder a sus preguntas o comentarios. Le recordamos a las personas que nos están enviando sus audios a través de WhatsApp, siempre hacerlo con el debido respeto a nuestros panelistas. Vamos a escuchar el primero de los 3 audios. Buenos días. Quiero dar mi punto de vista con respecto a la economía de Nicaragua. Si Ortega no se va del país, este país no va a tener un desarrollo económico. Ortega aquí es el obstáculo, Ortega es el tranque. Vamos a escuchar el segundo. ¿Cuánto más cree que aguante Nicaragua con esta economía que está? El tercero. ¿Cuánto más cree que aguante Nicaragua con esta economía que está? Me da un poco de gracia lo que dice el caballero, porque sí, todos queremos paz, ¿verdad? Pero la paz del gobierno es una paz de solamente pantalla, porque ahí anda todavía, andan secuestrando, aparecen muertos y no se sabe en realidad en qué circunstancias murieron, y son gente que ya tienen un historial que han dado en contra del gobierno. Andan siempre anda la policía buscando la manera cómo perjudicarlo uno, buscando cómo involucrarte en cualquier actividad mala para poder apresarte. Ese asedio constante que ellos tienen todo el tiempo, 24 horas con el pueblo azul y blanco, o sea, yo no sé, pues en realidad lo que pasa es que acá en Nicaragua tenemos que organizarnos mejor. De hecho, que ya tenemos nosotros contra la pared de este gobierno, lo tenemos porque ellos lo saben perfectamente, pero hay que seguir todavía y hay que ir cambiando los mecanismos. Bueno, pues esta Nicaragua la vamos a recuperar, cueste lo que cueste. Un saludo y bendiciones.
Gracias a todas las personas que nos han enviado sus mensajes de texto y también sus audios. Les recordamos, por favor, ser un poco breves para que todas las personas que están deseosas de participar tengan una oportunidad. Don Cirilo, hablaban de que el presidente Ortega, si no sale del país, no va a mejorar las condiciones económicas. ¿Esto es así? ¿No podemos aspirar a una Nicaragua que se recupere económicamente mientras el gobierno del presidente Daniel Ortega esté? Mira, Michelle, yo soy un hombre de esperanza y yo diría que no es asunto de tener solamente una salida, que salga de Nicaragua el señor Ortega, sino que cambie de opinión, por ejemplo, es mi otra alternativa, que cambie de pensamiento, que sus asesores le digan cosas racionales, coherentes. Yo diría que ahí hay otra salida. Si él cambia o se va, cualquiera de las dos cosas, pues, sí hay una voluntad política en los nicaragüenses de transformar la realidad y mejorarla. Pero yo quiero enfocarme un poco en lo siguiente, Michelle. Ojalá que la gente no esté pensando que esta economía se puede componer, a como está ahora, se puede componer en 24 horas o en un mes o en un año. No, esta economía está quebrada. Sí. Algunos especialistas hablan de que se requieren 5 años para poder recuperar. Así es. Como estábamos hace un año. Que no era bueno. Que no era del todo bueno, pero tampoco era del todo malo. Era mejor que ahora. También preguntaban que cuánto puede aguantar nuestro país con las circunstancias en las cuales nos encontramos económicamente. Bueno, mira, yo creo que cuánto podemos aguantar es cuánto la gente está dispuesta a aguantar. Eso es el detalle, cuánto estamos dispuestos. Yo creo que una cosa que nos tiene perturbados en términos económicos son las remesas familiares. Yo miro a veces algunos bares y algunas cantinas los sábados yendo. Entonces me pregunto, ¿y de dónde esta gente paga? ¿O es algún negocio ilegal o le están viniendo remesas familiares? Entonces, no están priorizando la alimentación de sus hogares. Y no están priorizando la alimentación, ¿verdad? No han escuchado, no han aprendido, no han interiorizado esto de la seguridad alimentaria nutricional. Entonces yo creo que efectivamente hay que estar consciente que esta economía no la vamos a recuperar en corto tiempo. Esta economía va a necesitar cuando menos, en el mínimo diría yo 5 años, si no 10 años para transformar esta realidad, y dependiendo de las voluntades que haya en los empresarios, en los compradores, en los analistas, en los economistas, etcétera. En la administración pública fundamentalmente se necesitan transformaciones de la visión que tenemos de esta economía. Por ejemplo, nosotros estamos insertos en el modelo agroexportador, que es un modelo que empobrece, es un modelo que ocupa todo lo que destruye el medio ambiente y los recursos naturales, y es allí donde tenemos que poner el ojo. Sí, es uno de los temas también pendientes que tanto empresa privada como gobierno debería de haberse puesto a analizar y a trabajar desde antes. Ahora, ya para finalizar, nos gustaría de sus conclusiones alrededor de este último comentario que recibimos sobre la paz del gobierno, que continúa dándole a los opositores. Sí, está vinculado con ese cambio de mentalidad y ese cambio de visión que tenga el señor Ortega, y me refiero al señor Ortega porque efectivamente aquí hay y se ha desarrollado una estructura dictatorial, y todo gira alrededor del Carmen, todo. Los ministerios, los otros poderes del Estado giran alrededor del Carmen. Entonces se ha perdido la institucionalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad o que se vaya, como dicen nuestros amigos que llamaron. Entonces yo creo que con un cambio de eso podríamos, si nos ponemos a trabajar, porque aquí tenemos un problema muy serio, Michelle. Esta sociedad está muy atemperada y está dada, por ejemplo, yo recorro algunos barrios los lunes, hoy no lo recorrí porque me vine para acá, pero los lunes a las 8 de la mañana vos encontrás grupos de hombres en chinela y en short, platicando locuras y babosadas y vulgaridades en una esquina. Hay que buscar cómo trabajar. ¿Verdad? Sí, que me digan que no hay trabajo, hay que hacer esfuerzos por trabajar y hay que desarrollar por lo menos arreglar el barrio. ¿Verdad? Entonces yo creo que las políticas del señor Ortega en los últimos 12 años han sido crear ese sentido de tontera o ese sentido de dependencia y de falta de iniciativa para transformar la realidad. Hay que trabajar, hay que buscar cómo hacerlo, aunque sea ir a limpiar las calles por último. Pues.
pero hay que hacerlo, y entonces hay que transformar. Entonces yo creo que es una cuestión de combinación de la visión que tiene la sociedad y el espíritu que tenga la administración pública. Perfecto, muchísimas gracias, don Cirilo. Se nos ha acabado el tiempo, esperemos tenerlo en otras ediciones. Fue un placer poder conversar con usted acerca de estos temas. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.